principio que hoy es el Día del Lenguaje de Señas. Y cuando hablamos de que es el Día del Lenguaje de Señas, pues necesariamente tenemos que reflexionar sobre esa cantidad importante de personas sordas en República Dominicana. Si son sordas, pues la condición de mudo es una consecuencia directa. Porque no escuchas, por ende no pierdes la capacidad de articular, porque el lenguaje es un intercambio. Lamentablemente, se estima que aproximadamente 400,000 personas tienen situación auditiva en República Dominicana. Situación auditiva no, son personas sordas en lo absoluto, pero no obstante el censo, donde sí había una pregunta sobre si había una persona con determinado tipo de incapacidad en la casa, todavía esos resultados no se conocen y no podemos hablar con certitud de cuántas personas con discapacidad auditiva hay en el país, pero tampoco con discapacidad visual, con discapacidad física, entre otras. Esperemos que la ONU termine de trabajar la estadística y nos la pueda aportar bajo la gran aspiración obvia, que es que sabiendo la cantidad exacta podamos trabajar políticas públicas, políticas privadas realmente inclusivas. Porque estamos en un país que no es inclusivo, en una ciudad que no es inclusiva. Y la falta de incluir tiene mucho que ver con ignorancia. No sabemos lo que tenemos. ¿Cómo demonios usted me habla de una ciudad inclusiva para trascender el tema auditivo? Y me quedo en el tema, por ejemplo, de las personas ciegas o de las personas que tienen una discapacidad física y que por ende deben, por ejemplo, andar en silla de ruedas. No es que no hay personas con discapacidad en República Dominicana, es que no salen, pero ¿cómo demonios van a salir? Cuando para garantizar que la acera se respetara un poco, siendo alcalde Roberto Salcedo, inventaron la genial idea de elevar la altura de la calzada. O sea, la calzada, hay que hacer casi una rampa para tú irte a la altura de la calzada con ese modelo que empezó cuando el ex alcalde Roberto Salcedo, con el que yo no estaba de acuerdo, pero yo lo comprendía. Porque es que no tenemos civismo, no tenemos educación. Y entonces hay que complicarnos la existencia para garantizar ese respeto a los espacios públicos. ¿Cuántos años después? ¿Cuántas alcaldías después de la de Roberto Salcedo? La política en ese sentido ha continuado casi igual, pero también continúa prácticamente igual la ocupación de los espacios públicos. Ocupación coyuntural, porque me estaciono. Ocupación permanente, porque soy padre de familia o madre soltera. No importa el motivo. Entonces es una ciudad que vive totalmente de espalda a la gente más vulnerable, a la gente más desposeída. Perdón, Aníbal, creo que en el censo del último se implementó un sistema braille para, no sé si fueron personas ciegas que trabajaron o para detectarlo, pero sí sé que se usó en el último censo. En el último no me consta realmente, sí, pero independientemente de que si fue así es una buena cosa, necesitamos los datos. Necesitamos los datos para contribuir muchísimo más con la sensibilización de la población, de la misma persona con discapacidad y de quien no tiene la discapacidad. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS es una institución que no debe desaparecer porque tiene como meta una población en particular y que la necesita. Pero todos van a coincidir en que esa institución desde los siglos de los siglos no se siente. No se sabe para qué existe. Ni siquiera las personas que son su población meta se benefician. Para empezar, bueno, el tema de los parqueos para las embarazadas, para los envejecientes y para las personas con discapacidad en los centros públicos y privados. Ni siquiera eso se cumple en este país. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. ¿Y quiénes se estacionan en las aceras? Los primeros son los funcionarios. Bueno, sus choferes. Son los primeros que estacionan en la acera. ¿Usted sabe cuándo hay una actividad pública en un sitio? ¿Usted sabe? Desde 5 kilómetros antes están esas jipetas ahí. Y tú dices, pero es que no hay sensibilidad. Y si no hay sensibilidad, pues no vamos a lograr muchas cosas. Ahora con la Super 7.